En una fría tarde de otoño en Boston, David Miller, un cansado padre soltero que trabajaba como conserje escolar, corrió hacia el estacionamiento con pánico en los ojos. Su hija adolescente, Emily, estaba a punto de subirse a un elegante auto negro conducido por un desconocido. Sin dudarlo, David gritó con todas sus fuerzas: «No te subas al auto». Al instante siguiente, apareció el poderoso director ejecutivo de la compañía, y lo que hizo dejó a todos paralizados de incredulidad. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más impactantes. Ahora, comencemos. Era tarde en la noche cuando los últimos rayos de sol se escondieron tras los altos edificios de oficinas de Boston. El cielo tenía tonos naranjas y morados intensos, y el estacionamiento frente a Miller Industries se vaciaba lentamente. David Miller, padre soltero y conserje, acababa de fregar los pisos de mármol del vestíbulo cuando miró el reloj. Su hija Emily lo esperaba afuera, cerca de la parada del autobús, un lugar donde solía sentarse con una mochila, dibujando en un cuaderno mientras esperaba a que su padre terminara de trabajar. David siempre se apresuraba porque Emily era su mundo entero. La vida no había sido fácil, pero nunca le permitió sentir menos amor que a cualquier niño con un hogar perfecto. Esa noche, sin embargo, algo se sintió diferente. Mientras David caminaba rápidamente hacia la puerta, vio un sedán negro de lujo que se acercaba lentamente cerca de donde Emily solía sentarse ese día. Las ventanas estaban tintadas, el motor ronroneaba suavemente y su corazón se encogió de miedo. Vio que la puerta trasera se abría y Emily, inocente y confiada, dudó como si pensara que alguien había venido a recogerla. A David le temblaban las piernas, pero sin pensarlo dos veces, dejó caer el carrito de la limpieza y corrió por el vestíbulo. Su voz resonó en el aire como un trueno. «No subas al coche». La fuerza en su tono sobresaltó no solo a su hija, sino también a varios empleados que salían del edificio. Todos se quedaron paralizados por un instante. Los ojos abiertos de Emily se clavaron en su padre y ella retrocedió justo a tiempo. El conductor del sedán levantó la vista bruscamente, como si lo hubieran pillado desprevenido, cerró la puerta y salió a toda velocidad. David, con el pecho agitado y las manos temblorosas, atrajo a Emily hacia sí, abrazándola como si casi la perdiera para siempre. La gente a su alrededor susurraba, insegura de lo que acababa de ocurrir, mientras otros miraban con nerviosismo el coche que desaparecía. Fue entonces cuando una figura alta emergió de las puertas de cristal. Era Richard Caldwell, director ejecutivo de Miller Industries, un hombre conocido en toda la ciudad por su poder, riqueza y presencia imponente. Su traje a medida brillaba bajo las luces y el aire mismo pareció cambiar a medida que se acercaba. Los empleados observaban con los ojos abiertos, susurrando nerviosamente. David, todavía sujetando a Emily, levantó la vista y vio a Richard detenerse a pocos metros de distancia, con el rostro indescifrable. La mirada del director ejecutivo pasó del conserje tembloroso a la chica asustada, y luego al espacio donde acababa de estar el coche. Lo que hizo a continuación dejó a todos paralizados, esperando una reacción que jamás habrían podido predecir. En lugar de regañar a David por armar una escena, en lugar de darse la vuelta como la mayoría esperaba, Richard Caldwell extendió lentamente la mano hacia Emily. Su voz era tranquila, pero con un peso innegable. «¿Estás bien?». Toda la multitud contuvo la respiración, porque en ese momento, lo impensable estaba a punto de suceder, y nadie podía apartar la mirada. El aire fuera del edificio se sentía más pesado que nunca. Los empleados que se dirigían a sus coches se detuvieron en seco, dirigiendo su atención hacia la escena improbable que se desarrollaba en el centro del aparcamiento. Un conserje, con la ropa aún oliendo ligeramente a productos de limpieza, rodeaba a su hija con los brazos temblorosos, protegiéndola. Frente a él, a solo unos pasos, estaba Richard Caldwell, el hombre al que todos los trabajadores de la empresa temían y respetaban. Era el tipo de líder cuya presencia llenaba cada sala de juntas,
cuya firma decidía el futuro de cientos de familias. Pero en ese momento, su mirada penetrante no estaba fija en acciones ni contratos. Estaba fija en David Miller y Emily. Así que, empezó David, con la voz entrecortada al intentar explicar, pero apenas podía articular palabra. El corazón le latía con fuerza por el terror de ver a Emily casi subirse al coche. Quería agradecerle que hubiera escuchado su advertencia, pero tenía la garganta seca. Bajó la mirada hacia su rostro pálido y se dio cuenta de que seguía temblando. Richard levantó ligeramente la mano, silenciando al asustado conserje sin decir una palabra. Entonces, en un instante, realizó una pequeña acción que dejó atónitos a todos los presentes. El director ejecutivo se inclinó ligeramente, agachándose para estar más cerca de Emily. Su voz profunda se suavizó. Estabas a punto de subir a ese coche. ¿Sabes quién era ese hombre? Emily negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. El rostro de Richard se endureció, no por ella, sino al pensar en el desconocido. Una exclamación de asombro se extendió por todo el aparcamiento. Nadie había visto jamás a Richard Caldwell mostrar semejante preocupación, sobre todo hacia la familia de un conserje. La mayoría creía que el director ejecutivo vivía en un mundo aparte, inaccesible para quienes barrían el suelo o cargaban herramientas. Sin embargo, allí estaba, a la luz del día, hablando con dulzura a una niña e ignorando las miradas de asombro de su personal. David por fin recuperó la voz, aunque aún le temblaba. Le dije que nunca confiara en desconocidos, pero pensó que podría ser alguien del colegio. Menos mal que la había visto antes. No pudo terminar la frase. Apretó a su hija con más fuerza, como si su agarre fuera lo único que la mantenía a salvo. Richard se irguió. Su alta figura se alzaba de nuevo. Entrecerró los ojos, pero su voz tenía una fuerza que hizo que los empleados se acercaran. Quienquiera que fuese, estaba allí por una razón, y tengo la intención de averiguarlo. La multitud intercambió miradas preocupadas. No era poca cosa si el propio director ejecutivo se lo tomaba como algo personal. Se volvió hacia David y Emily una vez más. Hizo lo correcto, señor Miller. No solo como padre, sino como un hombre que se negaba a dejar pasar los peligros. La forma en que lo dijo dejó a David sin palabras. Esperaba ser regañado por causar una escena, tal vez incluso castigado por alzar la voz tan alto cerca de la entrada de la empresa. En cambio, el hombre más poderoso de la empresa lo elogiaba. El estacionamiento bullía de murmullos, pero nadie se movió. Todos querían saber qué sucedería después. La voz de Richard rompió el silencio de nuevo. Pasen adentro. Los dos. Esto no ha terminado. Sus palabras transmitían una autoridad que exigía obediencia, pero también algo más, la promesa de que lo que acababa de comenzar sacudiría a la empresa de maneras inimaginables. Y mientras los empleados observaban en silencio atónito, David se dio cuenta de que su vida, y la de sus hijas, estaban a punto de cambiar para siempre. Las pesadas puertas de cristal de la torre corporativa se abrieron mientras Richard Caldwell los guiaba al interior. Sus zapatos lustrados resonaban con fuerza contra el suelo de mármol. El vestíbulo estaba casi vacío ahora, salvo por algunos guardias nocturnos y secretarias que se habían quedado hasta tarde. Se quedaron paralizadas al ver entrar al director ejecutivo con el conserje y su hija detrás. David Miller se sentía fuera de lugar, con el uniforme polvoriento tras la larga jornada y las manos callosas y ásperas. Emily se aferró a su brazo, con la mirada aún nerviosa. Pero se mantuvo cerca, presintiendo que algo mucho más grande se desarrollaba a su alrededor. Richard no aminoró el paso. Se dirigió al ascensor privado y cuando las puertas se abrieron, les indicó a David y Emily que entraran primero. El vecino de los empleados apenas podía creerlo. Susurraban entre sí. Sus voces transmitían incredulidad. El hombre que rara vez compartía ascensor, incluso con altos ejecutivos, ahora subía con un conserje y su hija. Dentro del ascensor, el silencio era casi insoportable.
David mantenía la vista fija en el suelo, sin saber si hablar se consideraría una falta de respeto. Su corazón se aceleraba con preguntas. ¿Por qué el director ejecutivo se había interesado tanto en ellos? ¿Por qué no había llamado a seguridad y había zanjado el asunto afuera? Antes de que pudiera reunir el valor para preguntar, Richard habló en una voz baja que parecía más pensativa que autoritaria. Ese coche no era casualidad. Alguien la tenía en la mira. A David se le encogió el pecho al acercar a Emily. El ascensor sonó y se abrió directamente a la planta ejecutiva. El espacio era amplio, con ventanales que daban al brillante horizonte de la ciudad. Una larga mesa de conferencias se extendía en el centro, pero Richard pasó directamente de largo y entró en su despacho privado. La habitación olía ligeramente a cuero y madera pulida. Les indicó a David y Emily que se sentaran mientras él servía agua de una licorera de cristal. El gesto en sí mismo parecía surrealista. Finalmente, Richard se giró y los encaró, con voz firme pero cargada de peso. Señor Miller, necesito que me cuente todo lo que sepa sobre ese coche. ¿Lo ha visto antes? ¿Han estado siguiendo a usted o a su hija desconocidos? David negó con la cabeza rápidamente, todavía intentando procesar el torbellino de acontecimientos. No, señor. ¿Yo? Nunca lo había visto antes. Vivimos en un pequeño apartamento cerca de la antigua estación de tren. Trabajo aquí. Me voy a casa y cuido de mi hija. Eso es todo. No tengo enemigos, y no tengo por qué atraer peligro. Richard lo observó fijamente un buen rato, luego se inclinó hacia adelante, con una mirada penetrante e intensa. Entonces eso significa que no se trata de ti. Se trata de ella. Asintió con la cabeza hacia Emily, que permanecía sentada en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. La habitación se sumió en el silencio. El corazón de David latía con fuerza mientras sus pensamientos se aceleraban. ¿Por qué alguien atacaría a su hija? Solo tenía 15 años, una chica a la que le encantaba dibujar y soñaba con ser artista algún día. Nada en su vida parecía lo suficientemente valioso como para llamar la atención de alguien poderoso, pero la mirada en los ojos de Richard sugería lo contrario. Emily finalmente susurró, con voz temblorosa. «Papá, el hombre del coche, dijo mi nombre. Dijo, Emily, ya llegó tu transporte». El rostro de David palideció, todo su cuerpo se tensó. Se giró hacia Richard, quien se quedó paralizado un momento antes de que su expresión se ensombreciera. El director ejecutivo apretó la mandíbula, y su voz era fría y segura. No era un error. Alguien sabía exactamente quién era, y si conocían su nombre, sabían mucho más. David sintió que el mundo le daba vueltas, pero las siguientes palabras de Richard lo impactaron más que cualquier otra cosa. Tú y tu hija ya no están. No tengo conocimiento de esta caja fuerte. De ahora en adelante, ambos quedan bajo mi protección y no permitiré que nadie, ni dentro ni fuera de esta empresa, les haga daño. Al ver las ventanas, David se dio cuenta de que la noche había dado un giro que cambiaría no solo su futuro, sino el de todos los que estaban relacionados con la empresa. El conserje y su hija estaban ahora en el centro de algo mucho mayor de lo que jamás habían imaginado. David permaneció sentado en un silencio atónito, con las manos callosas aferradas al reposabrazos del sillón de cuero como si se aferrara a la realidad misma. Emily se apoyó en él, pálida, con los ojos abiertos por un miedo que no la había abandonado desde que se abrió la puerta del coche. Al otro lado de la habitación, Richard Caldwell estaba junto a la enorme ventana de cristal, su figura recortada por las luces de la ciudad que parpadeaban como un mar de luciérnagas en la lejanía. Parecía menos un director ejecutivo y más un general preparándose para la guerra. Su silencio se prolongó tanto que el tic-tac de un reloj en la pared se volvió insoportable. Finalmente, Richard se giró. Su mirada penetrante atravesó la tensión. Hay algo que necesitas saber, David. La empresa lleva meses bajo investigación. Competidores, rivales, incluso gente de dentro quieren verme caer.
Y si alguien atacó a tu hija, no es casualidad. Me estaban enviando un mensaje. Su voz bajó, cargando con el peso de una verdad que lo sacudió hasta el coche. Te están utilizando porque creen que eres invisible. Pero se equivocaban. David parpadeó, abrumado. Nunca imaginó que su puesto de conserje lo colocaría en medio de semejantes luchas de poder. Había pasado años limpiando pisos, vaciando pisos y vaciando cubos de basura, manteniendo un perfil bajo. Sin embargo, esa noche, se había convertido en parte de algo más grande que él mismo, algo que se extendía más allá de su sencilla vida. Miró a Emily, que se aferraba a su brazo, y supo que todo había cambiado. Richard se acercó, su tono pasando de la fría autoridad a algo más personal. Señor Miller, quizá no se dé cuenta, pero lo que hizo esta noche no fue común. Muchos hombres se quedan paralizados ante el peligro. Usted actuó. Gritó cuando otros guardaron silencio. Protegió a su hija, pero también protegió a esta empresa. Si ese coche hubiera tenido éxito, la historia de mañana no sería solo sobre la desaparición de una niña. Habría sido sobre Industrias Miller que no protegió a su propia gente. Las palabras calaron hondo en el corazón de David. Por primera vez en años, alguien con poder e influencia lo miraba no como un hombre con un uniforme descolorido, sino como un padre cuyo coraje importaba. Sintió una opresión en el pecho, las emociones se le agolparon en la garganta. Quiso responder, pero le falló la voz. Richard continuó, con voz firme y resuelta, a partir de esta noche, ya no será solo el conserje. Usted y su hija estarán bajo mi protección directa. Seguridad las escoltará a ambas a un lugar seguro. Y mañana por la mañana, me presentaré ante toda la empresa y les contaré exactamente lo que hicieron. Los ojos de David se abrieron de par en par. Señor, eso no es necesario. No quiero atención. Solo quiero que mi hija esté a salvo. Pero Richard negó con la cabeza. La seguridad viene con el reconocimiento. Si quienes están detrás de esto ven que eres honrado y valorado, sabrán que eres intocable. Sabrán que cualquiera que se atreva a tocar a tu familia se atreve a pelear conmigo. La mano de Emily se apretó alrededor de la de su padre. Por primera vez desde el aterrador momento en el estacionamiento, se permitió respirar profundamente. El miedo fue reemplazado por la comodidad de la seguridad. David la miró, luego volvió a mirar al director ejecutivo y comprendió la verdad. Lo que había comenzado como una tarde normal fregando pisos y esperando el autobús se había convertido en el momento que cambió sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, la empresa se reunió en el gran atrio. Los empleados llenaban el espacio, susurrando sobre los rumores que se habían extendido durante la noche. Cuando Richard Caldwell subió al escenario, el silencio se hizo al instante. Junto a él, nervioso pero orgulloso, estaba David Miller con su hija Emily. Richard levantó una mano y habló con una fuerza que resonó por todos los rincones de la sala. Anoche, un hombre que muchos de ustedes pasan a diario sin pensarlo dos veces se convirtió en la razón de ser de esta empresa. Un padre, un protector, un héroe. La multitud estalló en aplausos, con los rostros iluminados de respeto por el conserje que una vez habían pasado por alto. David se quedó atónito, con su hija sonriendo orgullosa a su lado. Y en ese momento, el hombre que una vez fregó piso se dio cuenta de que había barrido algo mucho más grande. La duda de que su vida nunca importaría. Porque ahora, toda la empresa lo veía como realmente era.